Sensor MAF, Mass Airflow Sensor o flujo de masa de aire, es un componente fundamental en los motores de combustión interna actuales, específicamente en los vehículos con sistema de inyección electrónica. Su función principal es medir la cantidad de aire que entra al motor para que la computadora del motor pueda ajustar la mezcla de aire-combustible de manera óptima. Esta mezcla es crucial para la eficiencia del motor, las emisiones y el rendimiento en general. Pero ¿cómo funciona el sensor? ¿Cuál es la importancia de este sensor? ¿Qué sucede cuando el sensor falla? ¿Y cuáles son los síntomas de un sensor MAF dañado? ¿Cómo prevenir o reparar una falla del sensor MAF? El día de hoy te daremos respuesta a todas estas preguntas. Quédate con nosotros hasta el final para aprender más sobre el sensor MAF. ¿Te gusta conducir pero no sabes mucho sobre mecánica automotriz? ¿Quieres aprender a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparaciones? Si es así, entonces el podcast Aprende Mecánica Hoy es perfecto para ti. En el podcast Aprende Mecánica Hoy aprenderás todo lo que necesitas saber sobre mecánica automotriz. Aprenderás cómo funciona el motor de tu vehículo, cómo realizar tareas de mantenimiento básicas, cómo diagnosticar y reparar problemas comunes. Ya sea que seas un conductor principiante o un mecánico experimentado, siempre hay algo nuevo que aprender. Así que únete a nosotros y empieza tu viaje para aprender mecánica automotriz. Aprende Mecánica Hoy, el podcast que te ayudará a mantener tu vehículo en buenas condiciones y ahorrar dinero en reparación. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el nuevo episodio del podcast de Aprende Mecánica Hoy. Mi nombre es Marco Plata y yo soy técnico automotriz. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre el sensor MAP o sensor de flujo de masa de aire. ¿Cómo funciona el sensor de flujo de masa de aire? ¿Cuál es la importancia de este sensor? ¿Qué sucede cuando el sensor falla? ¿Y cuáles son los síntomas de un sensor dañado? ¿Quieres saber cuáles son los códigos relacionados para los códigos de falla para el sensor MAP y cómo repararlos? El día de hoy le daremos respuesta a todas estas preguntas. Pero antes de continuar, quisiera pedirte que te suscribas a este canal y que también nos busques en las plataformas de podcast disponibles como Aprende Mecánica Hoy. ¿Cómo funciona el sensor de flujo de aire? El sensor MAP o sensor de flujo de aire siempre se encuentra después del filtro de aire, colocado en el tubo de admisión de aire entre el filtro y el cuerpo de inyección. El sensor MAP detecta la cantidad de aire que entra al motor dependiendo del diseño del sensor, lo que hace mediante dos principios. Y bueno, es que los primeros diseños se les llamó vane meter o sensor de aleta. La historia del vane meter o sensor de aleta se remonta a los primeros desarrollos en los sistemas de inyección de combustible controlados electrónicamente en motores de combustión interna, antes de la aparición de los modernos sensores MAP de hilo caliente que veremos más adelante. Los vehículos con inyección de combustible necesitaban una forma de medir el flujo de aire que entraba en el motor para así ajustar la cantidad de combustible en la mezcla perfecta. Ahí es donde entra el juego el vane meter, uno de los primeros sensores utilizados para esta tarea. En las primeras décadas de los automóviles, la mezcla de aire-combustible se regulaba de manera mecánica mediante carburadores. Estos dispositivos utilizaban principios de vacío y precisión para controlar el paso de aire y combustible. Mas, sin embargo, a medida que los motores evolucionaban y las normativas de emisiones se volvían mucho más estrictas, surgió la necesidad de un sistema de control más preciso y eficiente: la inyección electrónica de combustible. Para que un sistema de inyección electrónica funcione correctamente, la computadora del motor necesita saber cuánta cantidad de aire está entrando al motor para así poder ajustar la cantidad de combustible. Los primeros sistemas de inyección electrónica dependían de sensores mecánicos para medir este flujo, y uno de los más comunes en la década del 1970 y principios de 1980 fue el vane meter sensor o sensor de aleta. Es un dispositivo mecánico utilizado en motores de combustión interna para medir la cantidad de aire que entra al motor. Su funcionamiento se basa en el desplazamiento de una aleta que se mueve en respuesta al flujo de aire que entra al sistema de admisión del motor. El componente principal del vane meter es una aleta que está montada en un eje de carcasa del sensor. Esta aleta puede moverse hacia adelante o hacia atrás dependiendo de la cantidad de aire que fluya hacia el motor. Cuando el motor está funcionando y succiona aire, este aire pasa a través del conducto donde está ubicada esta aleta. A mayor cantidad de aire que entra al motor, mayor será el desplazamiento de la misma.
La posición de la aleta está directamente relacionada con la cantidad de aire que pasa a través del sensor. Esta aleta está conectada con un potenciómetro o sensor de posición que convierte el ángulo de desplazamiento de la aleta en una señal eléctrica. El potenciómetro mide la resistencia eléctrica dependiendo de la posición de la aleta, y a medida que la aleta se mueve por el flujo de aire, cambia la resistencia del potenciómetro, lo que genera una señal de voltaje variable. Esta señal es proporcional a la cantidad de aire que pasa a través del sensor. El sensor tiene un resorte de retorno que le ayuda a que la aleta vuelva a su posición inicial cuando el flujo de aire disminuye o cuando el motor está apagado. De esta manera se asegura que el sensor siempre mida el flujo de aire correctamente sin quedarse atascado en esta posición. El sensor convierte la información del desplazamiento de la aleta, cuál es el flujo de aire, en una señal eléctrica que envía a la unidad de control o computadora del motor. La computadora utiliza esta señal para calcular la cantidad de aire que entra en el motor, y con esta misma información ajusta la cantidad de combustible que se inyecta, manteniendo la relación de aire-combustible óptima para una combustión eficiente. Este sistema tenía varias ventajas, y una era su simplicidad, y es que el diseño relativamente simple y mecánico, por lo que fue una solución accesible en los primeros sistemas de inyección de combustible. Su robustez y la construcción permitía ser bastante duradera en condiciones normales de operación. Sin embargo, sus desventajas fue la restricción del flujo de aire, dado que la aleta de este flujo de aire introduce una pequeña resistencia, lo que puede afectar el rendimiento, especialmente en motores de alto rendimiento. Su desgaste mecánico, sin duda, que al tener partes móviles, la aleta y el potenciómetro, con el tiempo pueden desgastarse y volverse muy imprecisos. Comparado con los sensores más modernos como el MAP de hilo caliente, la respuesta del Vane Meter es más lenta debido a su naturaleza mecánica. Bien, el Vane Meter Sensor fue adoptado principalmente en vehículos europeos y japoneses durante los años 70 y 80. Marcas como Bosch, un importante fabricante en el sistema de inyección de combustible, desarrolló sus primeros diseños de sensores de aleta, los cuales fueron ampliamente utilizados en vehículos como Volkswagen, BMW, Toyota y Nissan. Aunque hoy en día el Vane Meter Sensor ha sido reemplazado casi todo por completo en los automóviles modernos, su importancia en la evolución en los sistemas de inyección electrónica de combustible no debe subestimarse. Representó un significativo avance en el control electrónico de los motores, allanando el camino para las tecnologías más avanzadas que vinieron después. En muchos aspectos fue uno de los primeros pasos hacia la precisión y la eficiencia que caracterizan a los motores de hoy en día. El legado del Vane Meter sigue vivo en la historia de la ingeniería automotriz, como uno de los primeros intentos exitosos de medir el flujo de aire en los motores de manera electrónica. Sin embargo, el sensor MAP de hilo caliente, el Mass Airflow Sensor, uno de los avances en la clave de la evolución de la tecnología automotriz, ha jugado un papel fundamental en mejorar su eficiencia, precisión y rendimiento de los motores de combustión interna. Su historia comienza en la década de 1970 y 1980, cuando la industria automotriz necesitaba sistemas más avanzados para optimizar el control de la mezcla aire-combustible, y surgió como una solución innovadora frente a los sensores de flujo de aire mecánicos mucho más antiguos como el Vane Meter. A medida que las normativas ambientales se hicieron más estrictas durante las décadas de 1970 y 1980, las emisiones en los vehículos debían reducirse considerablemente. Al mismo tiempo, los conductores esperaban una mejora continua en el rendimiento y la eficiencia del combustible. Los sensores de aleta Vane Meter, aunque efectivos, presentaban limitaciones significativas como la restricción de flujo de aire y el desgaste mecánico. Era evidente que se necesitaba una tecnología mucho más precisa y eficiente para medir el flujo de aire. En este contexto, los fabricantes de automóviles comenzaron a explorar una nueva tecnología basada en principios térmicos para medir el flujo de masa de aire, el sensor MAP de hilo caliente. Este sensor se convertía en un componente esencial en los motores de inyección electrónica de combustible. El MAP Sensor de hilo caliente fue desarrollado como una solución más moderna y precisa que los antecesores mecánicos. Su diseño no requería partes móviles como una aleta, sino que se basaba en un hilo caliente que permitía medir el flujo de aire con mayor exactitud y sin las limitaciones mecánicas de los diseños anteriores.
Su funcionamiento se basa en un principio térmico, utilizando un hilo caliente eléctricamente para medir el flujo de la masa de aire con precisión. Pero ¿cómo funciona el MAP sensor de hilo caliente? Bueno, en el centro del sensor hay un hilo fino, generalmente de platino, que está montado en el conducto por el que pasa el aire hacia el motor. Este hilo se calienta mediante corriente eléctrica hasta alcanzar una temperatura fija, más alta que la temperatura ambiente. Y a medida de que el aire entra en el motor y pasa a través del sensor y circula sobre el hilo caliente, el flujo de aire enfría el hilo a medida que pasa. Cuando mayor sea la cantidad de aire que fluya, mayor será el enfriamiento del hilo. Para mantener la temperatura del hilo constante, el sensor tiene un circuito de control que ajusta la corriente eléctrica que fluye a través del hilo. Cuanto más aire fluya, más corriente se requiere para mantener el hilo a su temperatura original. Entonces, la cantidad de corriente eléctrica necesaria para mantener la temperatura del hilo es proporcional a la cantidad del aire que pasa sobre él. El sensor convierte esta información en una señal eléctrica, generalmente de voltaje o de frecuencia, al cual se envía a la computadora del motor. La computadora del motor interpreta la señal para saber exactamente cuánta masa de aire está ingresando al motor en tiempo real. Dado que la medición de la masa de aire del sensor MAP de hilo caliente es capaz de ajustar correctamente la mezcla de aire y combustible en diferentes condiciones atmosféricas como cambios de temperatura o altitud. Con los datos precisos proporcionados por el MAP sensor, la computadora ajusta la cantidad de combustible que se inyecta a los cilindros, asegurando que la relación de aire y combustible sea óptima. Esto mejora la eficiencia del motor, reduce las emisiones contaminantes y garantiza un buen rendimiento del vehículo. ¿Cuál es la importancia del sensor MAP? El sensor MAP es fundamental en los motores de inyección electrónica y desempeña un papel crucial en la regulación de la mezcla de aire y combustible. Su importancia radica en su capacidad para medir con precisión la cantidad de aire que ingresa al motor, lo que permite un control mucho más eficiente y preciso del proceso de combustión. Aquí te explico algunas de las razones claves por la cual el sensor MAP es tan importante. Y su primera razón sería la optimización en la mezcla de aire y combustible. Y es que el motor necesita una mezcla precisa de aire y combustible para funcionar de manera óptima. Si hay demasiado aire o demasiado combustible, el motor funcionará de manera ineficiente. El sensor MAP mide la cantidad exacta de aire que entra al motor. La computadora ajusta esta cantidad de combustible que se inyecta, asegurando la relación aire-combustible, que es generalmente 14.7 partes de aire por una parte de combustible para gasolina. En segundo lugar, mejora el rendimiento del motor. Y es que un sensor MAP que funciona correctamente permite que el motor entregue su máxima potencia y eficiencia. Esto es especialmente importante durante condiciones de cambio rápido como la aceleración, donde la cantidad de aire varía rápidamente. Con un buen control de flujo de aire, el motor puede responder de manera óptima a las demandas de aceleración. En tercer lugar, es el ahorro de combustible. Y es que al proporcionar una medida precisa del aire que entra al motor, el sensor MAP ayuda a la computadora a ajustar la cantidad de combustible que se inyecta. Esto reduce el desperdicio de combustible, ya que evita que se inyecte más de lo necesario. Como resultado, el consumo de combustible se optimiza, lo que es crucial para la eficiencia energética. En cuarto lugar, encontramos la reducción de emisiones contaminantes, puesto que la mezcla incorrecta de aire y combustible puede provocar un aumento en las emisiones de gases contaminantes como el monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados o óxidos de nitrógeno. El sensor MAP, al asegurar una mezcla adecuada, ayuda a reducir estas emisiones nocivas que provienen del motor, contribuyendo a cumplir con las normativas ambientales y a cuidar el medio ambiente. En quinto lugar, su diagnóstico de problemas en el motor. El sensor MAP también tiene la tarea importante para identificar problemas en el motor. Si el sensor MAP falla o proporciona lecturas incorrectas, la computadora puede no ajustar bien la mezcla de aire y combustible, lo que lleva a un funcionamiento irregular del motor, perdiendo su potencia o incluso encendiendo la luz del check engine en el tablero. Los sistemas de diagnóstico a bordo del OBD2 suelen monitorear el sensor MAP para identificar problemas en su funcionamiento.
En sexto lugar, la adaptación de diferentes condiciones atmosféricas, y es que esto es importante puesto que el sensor mide la masa de aire, lo que hace más preciso que otros métodos de medición del aire que solo miden el volumen. Esto es especialmente importante en situaciones donde la densidad del aire varía, como altitudes elevadas o cambios de temperatura. Gracias a este sensor, el motor puede ajustar su funcionamiento en diferentes condiciones atmosféricas, manteniendo la eficiencia y el rendimiento. En séptimo lugar, su prevención de daños en el motor. Si el sensor MAP falla y la mezcla de aire y combustible no se ajusta correctamente, el motor puede funcionar de una condición muy pobre, demasiado aire y poco combustible, o rica, que es demasiado combustible y poco aire. Ambos extremos pueden causar daños en el motor. Un motor que funciona pobre puede sobrecalentarse y dañar componentes internos, mientras que un motor que funciona rico puede generar depósitos de carbón en las válvulas, pistones y el sistema de escape, incluyendo daños al catalizador. ¿Cuáles son los síntomas de un sensor dañado? Un sensor MAP dañado o defectuoso puede causar varios problemas en el motor, ya que no está midiendo correctamente la cantidad de aire que entra, y aquí tenemos los síntomas mucho más comunes explicados de la manera más simple. Primero que nada, la pérdida de potencia, y es que el motor no responde bien cuando aceleras o se siente débil. Esto sucede a que la computadora no recibe la información correcta sobre el aire que entra, lo que hace que la mezcla de aire-combustible no sea la adecuada. En segundo lugar, el consumo excesivo de combustible. Si el sensor MAP no funciona bien, puede hacer que el motor inyecte más combustible del necesario, lo que aumenta el consumo de gasolina. En tercer lugar, el ralentí inestable o irregular. El motor puede vibrar o mantener un funcionamiento inestable cuando el auto está en reposo en ralentí. El sensor MAP defectuoso puede estar enviando señales erróneas que desajustan la mezcla de aire y combustible. En cuarto lugar, encontramos la dificultad para arrancar, y es que un sensor MAP en mal estado puede causar problemas al arrancar el motor, ya que la computadora no está recibiendo la información correcta sobre el aire que entra. Unas emisiones altas, y es que si la mezcla de aire y combustible no es la correcta, el motor puede producir más emisiones contaminantes, lo que podría causar que el auto falle en una prueba de emisiones contaminantes. El motor se podría apagar de repente. En algunos casos, el motor podría apagarse de manera inesperada, especialmente cuando el auto está detenido o en ralentí, ya que el sensor MAP está causando una mala mezcla de aire y combustible. Sin duda, la luz de check engine encendida. Cuando el sensor MAP falla, suele activarse la luz de check engine en el tablero del automóvil. Esto indica que la computadora ha detectado un problema en el sistema. También notarás una aceleración lenta y titubeante. Notarás que cuando pisas el acelerador, el auto no acelera de manera suave. Puede hacer tirones o una respuesta lenta del motor debido a que el sensor no mide correctamente el aire. Si el sensor está dañado, el motor puede perder potencia, consumir más combustible, tener problemas para arrancar o funcionar de manera irregular. También es probable que encienda la luz de check engine. Si notas estos síntomas, es importante revisar y si es necesario reemplazar el sensor MAP para evitar daños mayores al motor. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los códigos DTC relacionados con el sensor MAP? Los códigos DTC relacionados con el sensor MAP indican problemas en el sistema de medición de flujo de aire en el motor. Estos códigos son generados por la computadora cuando detecta fallos en lecturas anormales del sensor MAP. Aquí tienes algunos de los códigos más comunes que se relacionan con este sensor. Empezando por el P0100, P0101, P0102, P0103, P0104, P1101, P0068, P0171, P0172, P0110 y P0121. Las causas más comunes de que estos códigos aparezcan es porque puede ser un sensor MAP sucio que acumula la suciedad en el hilo caliente, y esto puede afectar su capacidad para medir el flujo de aire correctamente. Los problemas en el cableado o los conectores, y es que las conexiones flojas, los cables dañados o los cortocircuitos pueden interrumpir la señal que va desde el sensor hacia la computadora. Incluso algunas fugas de aire. Si hay alguna fuga de aire después del sensor, la computadora recibirá una medición incorrecta del aire
a lo que genera una mezcla de aire-combustible incorrecta. El sensor defectuoso, y es que el sensor puede llegar a fallar internamente debido al desgaste o algún daño electrónico. Las soluciones para estos problemas y sus diagnósticos, lo primero que debes de hacer es verificar el sensor MAP. Inspecciona visualmente que el sensor en busca de alguna suciedad o rastros de algunos daños o cables sueltos. También limpia el sensor MAP y utiliza limpiadores especiales para sensores MAP. Esto puede eliminar la suciedad y la acumulación de hilo caliente. Inspecciona el sistema de admisión, comprueba si hay alguna fuga de aire, conductos rotos o un filtro de aire obstruido. También reemplaza el sensor MAP si es que el sensor está defectuoso y no puede medirse correctamente, es posible que sea mejor reemplazarlo. Y bien, en resumen, los códigos relacionados con el sensor MAP alertan sobre problemas a la medición del flujo de aire hacia el motor. Estos problemas pueden afectar el rendimiento del motor, el consumo de combustible y las emisiones, por lo que es importante diagnosticarlos y solucionarlos rápidamente para así evitar daños mayores en el sistema. Muy bien, espero que con esta información tengas una mejor perspectiva de cómo funciona el sensor MAP y puedas diagnosticarlo de manera más correcta. Por mi parte ha sido todo en este capítulo de Aprende Mecánica Hoy. Yo te agradezco muchísimo que nos sigas y bueno, no dejes de buscarnos, que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide y nos escuchamos en el siguiente capítulo en Aprende Mecánica Hoy.